Todavía recuerdo claramente cómo me sentí la primera vez que escuché la historia de Scott Drummond. Era una mañana común, pero lo que escuché después cambió mi forma de pensar sobre la vida, la muerte y cómo enfrentamos los desafíos en nuestras vidas. Scott no es el tipo de persona que habla mucho sobre su vida, pero cuando decidió compartir esta historia, supe que no fue algo que hiciera con facilidad. Y lo más importante, lo que contó me hizo reflexionar profundamente. Cuando me senté frente a Scott parecía tranquilo, incluso un poco cauteloso. A lo largo de su vida había pasado por momentos que pocos podrían comprender, momentos en los que sabía con certeza que había muerto y regresado. Esto es lo que hacía su historia tan única, no solo porque había experimentado la muerte, sino por las lecciones que trajo consigo desde el más allá. Scott comenzó contando cómo era su vida antes de ese gran acontecimiento. En ese entonces, solo tenía 28 años, lleno de energía, y como muchos otros hombres, estaba corriendo en la carrera de la vida. Contó que trabajaba para el gobierno y viajaba con frecuencia, pasando poco tiempo con su familia. No pensé mucho en eso en ese momento, dijo Scott con voz tranquila. Pensé que ganar dinero y tener éxito en mi carrera era todo lo que importaba, y que eso era lo único en lo que debía concentrarme. Pero entonces, un evento inesperado cambió todo. Scott relató con detalle ese fatídico día. Un día en que fue a esquiar en Park City, Utah. Dijo que le encantaba esquiar y lo consideraba una forma de aliviar el estrés después de largas jornadas de trabajo. Pero en un accidente inesperado, cayó y se lesionó la mano. Mi pulgar estaba tan dislocado que no podía moverlo, recordó. A pesar de ello, continuó esquiando hasta que se dio cuenta de que necesitaba ir al hospital. A Scott le programaron una cirugía para corregir su pulgar. Era una operación sencilla, y ningún riesgo aparente. Pero fue allí, en la sala de operaciones, donde su vida cambió para siempre. Relató que estaba acostado en la mesa de operaciones, con una cortina que lo separaba de los médicos. Todo parecía normal hasta que una enfermera en la sala comenzó a tener problemas con el equipo de torniquete. Scott lo recordó con claridad. Escuché a la enfermera decir que nunca había usado ese equipo antes, y el doctor tuvo que explicarle cómo funcionaba. De repente, Scott sintió una extraña sensación cuando una corriente de su brazo subió directamente a su corazón. Y entonces todo se oscureció. Supe que había muerto, dijo con suavidad, sin un ápice de miedo. Pero lo más sorprendente no fue que se diera cuenta de que había muerto, sino lo que sucedió después. Scott contó que de repente se encontró fuera de su cuerpo, observando toda la operación desde arriba. Vi todo, desde cómo el doctor cosía mi pulgar hasta la cara preocupada de la enfermera al darse cuenta de que quizás ya no estaba vivo, relató Scott con una calma sorprendente. Lo más especial fue que no sintió preocupación ni miedo. Me sentí muy en paz, compartió. Había alguien a mi lado, aunque no podía verlo claramente, pero sabía que estaba ahí y que no estaba solo. Al escuchar a Scott, no pude evitar sentir asombro. ¿Cómo alguien podía experimentar una paz absoluta en el momento en que sabía que había muerto? ¿Y cómo Scott podía estar ahí, presenciando su propia operación, sin sentir terror? Scott había vivido lo que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar. Enfrentó la muerte y volvió para contarlo. Pero, ¿por qué Scott eligió este momento para compartir su historia? Cuando le pregunté, Scott sonrió en silencio. La pandemia de COVID-19 ha cambiado muchas cosas, dijo. Veo a mucha gente viviendo con miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a perderlo todo, y sobre todo, miedo a la muerte. Pero quiero que la gente sepa que la muerte no es algo de lo que temer. En realidad, es una paz que nunca había sentido en mi vida. Y esa fue la razón por la que Scott decidió compartir su historia. Ya no quería guardar para sí mismo esa experiencia profunda. En medio de una pandemia devastadora, esperaba que su historia pudiera traer paz y esperanza a los demás. Al escuchar la historia de Scott, no pude evitar reflexionar sobre mi propia vida. A menudo corremos tras metas sin sentido, olvidando los verdaderos valores de la vida. Pero la historia de Scott es un recordatorio de lo preciosa que es la vida, y de que la muerte no es un final aterrador, sino una transición serena. Después de que Scott compartiera sobre su vida antes del accidente, realmente me sumergí en su historia. Pero la parte más especial fue cuando comenzó a contar sobre su experiencia cercana a la muerte.
Ese fue el momento en que todas mis emociones y curiosidad aumentaron. Ya había escuchado sobre historias de experiencias cercanas a la muerte antes, pero escucharla directamente de alguien que la había vivido era completamente diferente. Scott contó que todo comenzó cuando estaba acostado en la mesa de operaciones, preparándose para una cirugía para corregir su pulgar dislocado debido a un accidente de esquí. Se suponía que solo sería un procedimiento simple, pero luego todo cambió de manera repentina. Su voz bajó de tono mientras describía la extraña sensación justo antes de que todo se oscureciera. Sentí una corriente que iba desde mi brazo hasta mi corazón. Y poco después, Scott salió de su cuerpo. Al escuchar esto, sentí un escalofrío. No podía imaginar cómo sería darse cuenta de que uno ha muerto, que su cuerpo todavía está allí en la mesa de operaciones, pero que su alma ha salido, observando todo desde arriba. Scott describió la escena con detalle y con una calma sorprendente. Estaba arriba, mirando hacia abajo, viéndome a mí mismo en la mesa de operaciones, viendo a los médicos y enfermeras trabajando con total concentración. Relató. Me sorprendió la tranquilidad con la que describió un momento tan extraordinario. Scott no solo fue testigo de sí mismo, sino que también sintió que había alguien a su lado. No podía ver a esa persona, pero sabía que estaba allí, dijo. Esto me hizo pensar en historias sobre ángeles guardianes o espíritus guías. Tal vez alguien, una persona o algo estuvo acompañando a Scott en este momento cercano a la muerte. Continuó describiendo lo que vio. El médico comenzaba a suturar su pulgar, y la enfermera salió corriendo de la sala con una expresión de horror, creyendo que Scott había muerto. Al escuchar esto, no pude evitar preguntarme, ¿cómo podía sentirse tan en paz en un momento como ese? Para muchos la muerte es algo aterrador, pero para Scott, parecía ser una experiencia suave y serena. No sentí miedo ni preocupación, simplemente estaba allí observando y sintiendo paz, relató. Scott dijo que durante todo ese tiempo no tenía la intención de regresar a su cuerpo. Sabía que había muerto, pero eso no lo asustó. No quería regresar, confesó. El lugar en el que estaba era demasiado hermoso y pacífico. Al escuchar esto, casi podía imaginar la escena que describía. Una sensación de tranquilidad, sin presiones ni dolor, como si todas las tensiones y preocupaciones de la vida se hubieran desvanecido. Pero lo más interesante es que Scott no solo estaba allí observando. Dijo que en ese momento, todos sus pensamientos se comunicaban sin necesidad de palabras. No hablé con la persona que estaba a mi lado, pero nos entendíamos, explicó Scott. Esto me hizo pensar que las almas pueden comunicarse de maneras que nosotros, mientras estamos vivos, no podemos imaginar. Scott experimentó una forma de comunicación mediante pensamientos sin palabras, pero completa y profunda. Lo más asombroso de la historia de Scott es cómo describe su sensación mientras estaba fuera de su cuerpo. No fue el miedo, sino una paz indescriptible. Relató que esa sensación era muy especial, una paz que nunca había sentido en su vida. Sentí que estaba en un lugar seguro, protegido y cuidado, dijo. No sabía quién era esa persona, pero sabía que no estaba solo. Al escuchar las palabras de Scott, sentí que su experiencia cercana a la muerte no solo fue una salida de su cuerpo, sino también un paso hacia otro espacio, donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. Scott contó que no podía decir cuánto tiempo estuvo allí, porque en ese momento, el tiempo parecía haberse detenido. No sé cuánto tiempo pasó, pero eso no importaba. Todo se sentía muy natural, como si yo perteneciera a ese lugar, dijo Scott. Pero al final, Scott se dio cuenta de que su viaje aún no había terminado. Un mensaje le llegó desde su compañero invisible: es hora de irse. En ese momento, Scott sintió que no podía mirar atrás, no podía volver la cabeza. No me estaba permitido mirar hacia atrás y sabía que no debía hacerlo, relató. Quizás este fue uno de los momentos más especiales de su historia, donde comprendió que debía seguir adelante, sin volver al pasado. Al escuchar a Scott hablar sobre esto, sentí un mensaje poderoso: que la vida es un viaje hacia adelante, sin lugar para los arrepentimientos o mirar atrás. A veces necesitamos aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, solo podemos avanzar. Scott continuó describiendo cómo fue guiado hacia un paisaje maravilloso. Un campo verde con flores silvestres y árboles altos. Ese lugar era hermoso, con colores vibrantes que nunca había visto en la tierra, dijo con asombro. Al escuchar esta historia, pude imaginar la escena pacífica que Scott estaba describiendo,
como si hubiera entrado en otro mundo, donde todo era perfecto y sereno. Pero quizás lo más impresionante es cómo Scott describió la paz que sintió. No quería irme de ese lugar, ya no le tenía miedo a la muerte, que sabía que la muerte no es el final, es una transición hacia otro estado, donde todas las preocupaciones y el dolor desaparecen. Al escuchar esto, me di cuenta de que la experiencia cercana a la muerte de Scott no solo fue una salida de su cuerpo, sino también una profunda comprensión de la muerte y la vida. Para Scott, la muerte ya no era algo temido, sino que se había convertido en una parte natural del viaje de la vida. Y esto cambió por completo su perspectiva sobre la vida después de esa experiencia. Cuando Scott comenzó a contarme sobre las escenas extrañas que había visto durante su experiencia cercana a la muerte, pude sentir la reflexión en su voz. No era solo una historia sobre la muerte, sino también sobre la vida, las decisiones y los valores que a menudo pasamos por alto en este breve viaje. Scott hablaba con una calma confiada, como si todo lo que describía ya le resultara familiar, a pesar de que eran imágenes que pocos habían experimentado. Comenzó describiendo el lugar al que fue llevado después de salir de la sala de operaciones. Recuerdo estar de pie en un campo vasto, con flores silvestres que llegaban hasta la cintura y árboles altos cuyas copas solo se veían desde arriba, dijo Scott. Al escuchar esto, pude imaginar esa escena como un cuadro lleno de color y tranquilidad. Habló sobre colores tan brillantes y vivos que no podían compararse con nada que hubiera visto en la tierra. Todo allí era tan vívido, los colores parecían brillar. No puedo describir lo hermoso que era. Partió. En ese momento, sentí que Scott no solo describía una escena hermosa, sino que se refería a un lugar con un significado más profundo. Ya no estaba en la realidad que conocemos, sino que había entrado en otro mundo, uno donde experimentaba una paz absoluta. Al escuchar esto, no pude evitar preguntarme si ese era el paraíso del que tantos hablan. Pero para Scott no importaba el nombre de ese lugar, solo sabía que había entrado en un espacio donde todas las preocupaciones y tensiones habían desaparecido. Sentí que podía ver muy lejos, de izquierda a derecha, pero no se me permitió mirar hacia atrás, dijo Scott con seriedad. Esa frase me dio la sensación de que había una prohibición sagrada, como si mirar al pasado fuera algo que no debía hacerse. Sabía que no podía volver la cabeza, y lo único que podía hacer era seguir mirando hacia adelante. Este pensamiento me hizo reflexionar profundamente. Tal vez este era uno de los mayores aprendizajes que Scott había recibido de su experiencia. Que no podemos vivir eternamente en el pasado. El pasado es solo una parte de nuestra vida, pero si seguimos mirando hacia atrás, nunca podremos avanzar. Este es realmente un mensaje poderoso, y al escuchar a Scott, sentí que también me estaba recordando esto a mí. Pero la escena no se limitó solo a la paz del campo de flores. Scott contó que mientras estaba allí, ocurrió algo aún más extraño. Una serie de imágenes de su vida comenzaron a aparecer frente a él. No podía evitar ver mi vida desde el primer día hasta los 28 años, relató. Cada momento, cada decisión, cada error y cada alegría se desplegaron ante él. Y todo lo que había hecho, bueno y malo, nada estaba oculto. Al escuchar esto, no pude evitar sentirme conmovido. Scott explicó que no había nadie allí para juzgarlo. No hubo críticas, pero tuvo que enfrentarse a sí mismo. Nadie me dijo que estaba equivocado o correcto. Solo me enfrenté a lo que había hecho, compartió. Era una verdad simple pero poderosa. Nosotros somos los únicos jueces de nuestras vidas, que somos quienes mejor sabemos lo que hemos hecho y lo que debemos hacer. Esto me llevó a pensar en mi propia vida. ¿Cómo podemos vivir sin arrepentimientos? Scott no dijo que se sintiera culpable, pero sí reconoció que había dejado pasar muchas cosas importantes. Me di cuenta de que no había pasado suficiente tiempo con mi familia, confesó. Al escuchar esto, sentí una profunda empatía. En la vida moderna tan ocupada hay demasiadas personas como Scott, que ponen su carrera y éxito por encima del amor y los valores realmente importantes. Scott compartió que durante muchos años estuvo obsesionado con ganar dinero, esforzándose por alcanzar la cima de su carrera, pensando que eso era lo más importante. Pero después de ver su vida de nuevo, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era el amor de su familia y estar presente en esos momentos preciosos. Me di cuenta de que el dinero y el éxito no lo eran todo, dijo.
Me perdí demasiados momentos importantes con mi familia y eso es lo que más lamento. Me quedé allí, en silencio, escuchando a Scott compartir y su historia realmente me conmovió. ¿Cómo podemos saber qué es lo más importante en la vida cuando estamos atrapados en el torbellino interminable de la vida cotidiana? Pero Scott tuvo la oportunidad de reflexionar, de entender que hay cosas mucho más valiosas que una carrera o el éxito, que esos momentos deben ser apreciados mientras aún están presentes. Todd terminó su relato con algo que creo que todos necesitamos escuchar. La vida no se trata solo de éxitos o fracasos, se trata de los valores que seguimos, del amor que damos a los demás y de cómo vivimos siendo fieles a nosotros mismos. Esas palabras resonaron en mi mente, dejando una profunda huella. La historia de Scott no solo trata sobre su escape de la muerte, sino también sobre un viaje profundo hacia el alma, hacia las cosas que a menudo pasamos por alto en la vida. Al escuchar lo que había experimentado, me di cuenta de que no necesitamos esperar hasta enfrentar la muerte para comprender el verdadero valor de la vida. A veces solo necesitamos detenernos, reflexionar y elegir vivir con todo el amor y la sinceridad que tenemos.